Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrevista a personas que están relacionadas con el mundo de la criminología. Hoy tenemos, y estoy muy contenta de dar la bienvenida a mi canal, a Javier Raluy, que es criminólogo. Y bueno, te dejo saludar, que no me callo yo, Javier. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal todo el mundo? Saludos. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Vamos a charlar un rato sobre criminología, sobre criminólogos, y os cuento un poquito. Ya sabéis que lo leo porque no me quiero dejar nunca nada en el tintero. ¿Quién es Raluy? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es Javier Raluy? Que es titulado Superior en Criminología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es licenciado en Criminología por la Universidad Camilo José Cela, tiene un máster en Derecho de los Seguros Privados, curso de especialización en victimología y tratamiento de delincuentes, y además es director de seguridad privada. Profesionalmente, como criminólogo especializado en criminalidad y deporte, ha sido el fundador de Sport Seguridad AC, que es una entidad sin ánimo de lucro especializada en promoción de la seguridad y prevención de la violencia en el deporte. Es un tema, además, Javier, que está ahora, en estos momentos en los que estamos grabando esta charla, muy de moda y muy en alza. Ha colaborado además con numerosos medios de comunicación en la difusión de un deporte seguro y ha sido director del primer Plan municipal contra la violencia y promoción de la seguridad en el deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es, ahora nos va a contar un proyecto pues piloto y pionero en España. Además está acreditado por el Gobierno de Canarias y también por el Vasco como técnico competente para la redacción de planes de autoprotección, también súper importante. Durante 8 años ha estado integrado en el servicio de policía local del Ayuntamiento también de Las Palmas de Gran Canaria, y tiene además experiencia en otros servicios municipales como servicios sociales. Se ha encargado de la aplicación del trabajo en beneficio de la comunidad por parte de penados, o servicios como el de educación, coordinando proyectos de absentismo escolar. Además, ha sido miembro de la Junta Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y profesor de la Academia Canaria, perdona, de Seguridad. Además, uno de los impulsores también súper importante, esto además a mí eh, me parece que te da una visión magnífica, ahora nos explicas también, del Observatorio de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora pues trabaja en el Servicio de Tráfico y Movilidad, servicio en el que pues se abordan aspectos en materia de seguridad vial. ¡Wow, Javier! ¡Wow! ¡Qué Bueno, carrerón! Enhorabuena. es que ya uno con 50 años, pues, ha picado un poco de todo, ¿no? Hay cosas que, bueno, que ese es el currículum a grosso modo, pero sí es verdad que la mayor parte de mi tiempo la he dedicado al tema, al mundo del deporte, ¿no? De la criminalidad, la seguridad y el deporte. Y laboralmente, pues sí, pues uno va picando aquí, va picando allá, como todos los criminólogos y criminólogas de España, que nos tenemos que buscar la vida, ¿no? Hay iniciativas, hay proyectos, pilotos que ya no están. Algunos los he enumerado, los hemos trabajado, pero bueno, por una razón o por otra, se ejecutaron en su momento, tuvieron un principio y un final, y bueno, no depende de nosotros la continuidad de muchas iniciativas. Pero bueno, sí es verdad que ahí está, ¿no? El ejemplo más claro es el Observatorio de Seguridad de Las Palmas. Eso fue un órgano colegiado que promovimos en colaboración con otro compañero también. Y bueno, ahora actualmente prácticamente ha quedado en nada, ¿no? Pero es un tema que debería ser debatido, por el tema de los observatorios, ¿no? Esa palabra no se me malentiende, tan prostituida el observatorio de seguridad. Y lo digo así porque se ha mal utilizado, se ha utilizado a veces políticamente, las estadísticas, los datos. No se ha tratado, no se ha contribuido económicamente en dotar ese tipo de observatorios, de unidades técnicas para seguir trabajando. Bueno, al final que ha quedado en nada. El proyecto piloto o la iniciativa en materia de deporte de la que estoy más orgulloso, debo decir que fue la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el 2017 aproximadamente. Fue un proyecto pionero a nivel nacional, y no lo digo para sacar pecho, lo digo porque nos costó mucho,
porque había mucha ilusión, porque había gente trabajando, porque recibimos el apoyo de padres y madres y de familias en los campos, en los terrenos de juego, y porque sinceramente las cosas que funcionan son buenas para mí y son buenas para ti y para ustedes, son buenas para todos. Si hay algo que funciona, yo lo voy a aplaudir, no importa de quién venga, lo voy a agradecer porque va a estar bien para mis hijos. Y ese proyecto funcionó porque era un proyecto integral, un proyecto en el que se daba atención personalizada a las familias de los menores deportistas, a los deportistas, formación en primeros auxilios, estábamos presentes físicamente en entrenamientos y en encuentros de fútbol. Había asesoramiento criminológico y en materia legal también gratuito para los menores, para los clubes. Estábamos en los centros educativos, en los colegios, un montón de patas para dar un servicio integral relacionado con la seguridad en el ámbito del deporte base. Y bueno, y en fin, y muchas otras cosas ahí que tengo algunas cosas pendientes que tú ya has logrado, que es la de escribir un libro, pero no tengo esa capacidad para centrarme y focalizar en ese libro. Mucha documentación, mucha experiencia, y mira que hay y compañeros de criminología a los que a veces le pido asesoramiento de cómo escribir un libro, ¿no? Pero no logro focalizar. Yo te animo, la verdad es que es un proyecto que yo no esperaba realizar y es fascinante, pero luego si quieres lo hablamos porque de verdad creo que tienes pues esa información y ese tema además que es fundamental. Estás hablando además de este plan del que te sientes orgulloso y debes sentirte orgulloso porque creo, y esto ya es un punto de vista muy concreto mío, que estamos o que hemos llegado a normalizar en el mundo del deporte situaciones muy violentas pues hacia los árbitros, hacia los jugadores, entre hinchadas, entre los padres de los menores, de los padres hacia los menores, exigencias, etcétera, que creo que en ese sentido la criminología tiene mucho que decir y sobre todo pues especialistas como tú. Voy a hacerte la primera pregunta, que es siempre la primera pregunta obligada, y es ¿por qué? ¿Por qué criminología? ¿Por qué estudiaste criminología, Javier? Bueno, yo como muchos otros jóvenes, cuando acabó el instituto, el bachiller, la selectividad, pues sinceramente yo no tenía las cosas claras. Solo había una titulación que me gustaba, una formación que era la veterinaria, pero no tuve la nota necesaria, no pasé el corte y bueno, y no pude entrar en la carrera que yo quería. La realidad de miles o cientos de españoles, ¿no? Correcto. Entonces, sí es verdad que después pasó el tiempo, cuando yo me había matriculado en criminología y me llamaron de la facultad porque la lista había corrido y me dijeron, mira, que al final tienes plaza, pero yo ya me había matriculado, estaba ilusionado, había pagado la matrícula y bueno, y opté por desechar veterinaria y quedarme con criminología. La criminología había llegado aquí a la ciudad de mano del tristemente fallecido Juan Sarmiento, director de la Escuela de Criminología, una persona que impulsó y que fue un auténtico innovador y luchador, que recientemente ha fallecido. Y quiero subrayarlo porque no se entiende la criminología a nivel regional y yo diría que a nivel nacional sin su colaboración y sin su aportación, ¿no? Allá por el año 1991, el 92, creo que fue la primera promoción, yo era de la segunda, pues me interesé en esta titulación, ¿no? Era una escuela privada vinculada a la Universidad de las Palmas Canarias. Ya sabemos cómo era el panorama académico de la criminología a nivel nacional. Escuelas aquí, escuelas allá, un auténtico podaje, ¿no? Y muchos intereses, muchos lobbies. Competíamos con otras titulaciones, con mucho poder, ¿no? Y con mucho más arraigo. Pero bueno, aquí llegaba la criminología, era ilusionante porque la verdad que las asignaturas eran realmente atractivas, ¿sabes? Y eso que en aquella época no había tanta serie de televisión, pero a pesar de ello nos enganchamos. Claro que ahora hay Mm, muchas series, ¿no? Pero en aquella época estamos hablando del principio de los 90. En mm. aquella época, pues bueno, te acercabas allí, eras un chiquillo, 18 años, y bueno, y al final, pues mira, pues
En mi casa me dijeron, oye Javi, puedes hacer veterinaria o criminología. No importa que perdamos el dinero de la matrícula. Además es una carrera privada, bastante cara. En mi casa hubo que pedir un crédito para poder estudiar criminología, supongo como en otra familia. En mi casa trabajaba solo mi padre y te digo, y aún lo recuerdo, ¿no? Aún recuerdo esos debates, esas discusiones, esos quebraderos de cabeza, esas preocupaciones de los padres, ¿no? De las madres, esa incertidumbre que tenemos los jóvenes y que nosotros ahora como padres o como madres lo vamos a vivir o lo estamos viviendo. Pero bueno, al final opté por... no me arrepiento desde un punto de vista, porque las decisiones se toman en su momento, tienen un porqué y ahí están, ¿no? Pero sí es verdad que actualmente si me pregunta algún padre o alguna madre por estos estudios, yo ahora mismo te diría que optase por otra cosa. Pero bueno, eso lo puedo desarrollar con más tiempo. Sí, sí, tema profesional, claro. Y bueno, y así empezó todo, ¿no? Así empecé yo con la criminología. Me atraía, era una apuesta arriesgada, atrevida, pero también Sí, interesante, novedosa, ¿no? Y yo creo que además, y lo sigue siendo, para no desanimar a la gente. No es que sea atrevida y arriesgada, o que fuese así en su momento, sino yo creo que es además necesaria, imprescindible en la sociedad en la que vivimos. Pero bueno. Mi opinión personal es la que es, ¿no? Es decir, estamos haciendo política criminal de espaldas a la criminología y eso es un auténtico ejercicio de negligencia. Vamos, no tengo la menor duda. así es. Estoy como no puede ser de otra forma y nuestros oyentes lo saben, completamente de acuerdo contigo. La siguiente pregunta sería, además, me resulta especialmente interesante en tu caso, porque estudiaste en los albores, ¿no? de la criminología en España. ¿Qué asignaturas, esas asignaturas que comentabas hace un segundo que eran atractivas, qué asignaturas te resultaron más atractivas al estudiarlas en su momento? ¿Y qué echaste en falta o qué añadirías a los grados actuales de criminología? ¿Qué echas en falta? Bueno, yo he de decir que, vamos, no voy a ser honesto, ando algo desconectado del mundo académico. Sí, es verdad que por distintas razones, pues a veces me sumerjo en los planes de estudio o hago una consulta porque hay algún alumno o algún familiar, algún amigo que te pregunta o tú tienes la curiosidad de saber algo más, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Al final nos vamos especializando y hay áreas que coger. Yo en su momento había asignaturas como la penología que me gustaba, la sociología criminal o la psicología social. La psicología social me gustaba mucho en su momento. La psicología social es una asignatura que sí me gustaba. El tema de las penas, la evolución de las penas a lo largo de la humanidad era un tema también que me cautivaba, ¿no? Esa parte histórica ahí, ¿no? Esa parte unida a, a lo más profundo de las emociones humanas, ¿no? Y eso, la victimología también, la parte esa de la victimología que, que te daba pistas o que te ayudaban, ya no solo a atender a la víctima como tal, sino que te facilitaba intervenir desde el punto de vista preventivo. Incluso identificar al victimario, al agresor, al delincuente, etcétera, identificarlo y establecer perfiles. Hoy que se habla mucho de perfiles, que hay auténticos profesionales dedicados a eso, pues en aquella época, tal como yo lo consigo o lo recuerdo, eh, es que era una asignatura que sí me encantaba, me encantaba. Había varias asignaturas, victimología uno, victimología 2, era bastante desarrollado. En aquella época también teníamos un contacto bastante estrecho y directo con Canadá, con Fatah, sí, y había dinero, y cuando había dinero, pues aquí se apunta todo el mundo, Victoria. Entonces había dinero. Así es. Ah, así que no. Entonces, en aquella época, pues sí, estaba también, que falleció, el profesor belga, es que no, ahora bueno, me van a perdonar, me van a matar los compañeros de criminología, pero ahora mismo no lo recuerdo, no recuerdo. Pero bueno, la crema criminológica a nivel internacional aterrizaba en Gran Canaria, aterrizaba en las Palmas de Gran Canaria.
había además un modelo de victimosistencia que era, o que fue pionero, y que yo lo he puesto en redes sociales. Yo apuesto por un modelo de asistencial integral, ¿no? Apuesto por un 016 que no solo atiende a víctimas de violencia de género, sino que atiende a otro tipo de víctimas. Es decir, estamos dejando detrás de atender un montón de víctimas, un montón de violencia, un montón de situaciones complejas que merecen una mínima atención. Ya no digo un esfuerzo desmedido, digo una mínima atención a todas esas personas que en muchos casos ni se pueden pagar un abogado, ni un psicólogo, ni un criminólogo. Sí. Entonces, en aquella época el gobierno de Canarias estableció un modelo de victimosistencia que se llamaba Oficina de Ayudas a Víctimas del Delito y estaban regadas en distintas islas, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria y no recuerdo si en La Palma, ¿no? Incluso en Tenerife creo que había dos oficinas, aquí también había dos, una en la capital y otra en el sur de la isla. Hablo un poco de memoria, me puedo equivocar en algún dato, pero eso existió, ese modelo de victimoasistencia, y de la noche a la mañana, cuando la titulación empezó a coger los cauces de la oficialidad, por así decirlo, pues todo eso se difuminó, ¿no? Mm. Desapareció las aportaciones económicas y ahí nos perdimos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de asignaturas son las que me engancharon, ¿no? Y además teníamos un plantel interesantísimo, que eso también me enganchó. Los Pues profesores que tuvimos, los profesores que tuvimos. Eso engancha mucho. en la docencia es fundamental que el profesor pues esté al día y que sea una persona, bueno, pues que tenga habilidades docentes y que esté comprometido con la asignatura dentro y fuera de la propia asignatura. Eso también bajo mi punto de vista. Sí, había, Y había gente muy interesante. Sí, date cuenta, Victoria, que teníamos allí penalistas reconocidos a nivel local. Es decir, teníamos a José María Palomino, que es uno de los mayores o más reputados penalistas aquí en la isla, que llevó y trabajó su despacho, el caso Cárate. ¿Recuerdas el caso Cárate? Uno de los sí, casos más sonados a nivel europeo en materia de abusos en el deporte. sí, sí, me Eh, acuerdo. José Regidor, que fue biólogo, catedrático y rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, nos acercó también, teníamos biología, es decir, teníamos estadística, teníamos un montón de asignaturas que al final van conformando una visión muy particular del crimen, de la criminalidad y de su abordaje. Y yo creo que aparte de las asignaturas, habían profesores tremendamente creativos, formados, preocupados, y eso enganchaba, ¿no? Eso enganchaba. Qué suerte. Y bueno, me imagino qué es lo que echas de menos, teniendo en cuenta que eres o que estás especializado en criminología del deporte, que ya aprovecho Ah, bueno. para preguntarte, para, para que todos sepamos a grandes rasgos qué es la criminología del deporte. Bueno, esa pregunta, empecé a mirar por internet a ver cómo se la definía. Nada, lo cierto es que la criminología del deporte, yo diría que es la rama de la criminología que se encarga de estudiar, de analizar, de abordar y de proponer medidas para combatir los comportamientos delictivos o no delictivos, los comportamientos violentos, los comportamientos antideportivos, los comportamientos sociales en el mundo del deporte. Lo resumiría de esa forma, ¿no? Bueno, yo lo tengo escrito por aquí porque tengo mi propia definición, ¿no? Pero yo lo resumiría de esa forma, ¿no? Es decir, esa parte de la criminología orientada o especializada en el mundo del deporte. Y ahí hay un abanico tremendo, un campo tremendo. Yo animo a todos los estudiantes de criminología y me ofrezco además a colaborar, siempre lo he hecho, para que profundicen en ese ámbito, para que además defiendan su parcela, porque ese campo es nuestro. Ese campo es nuestro. Y ese campo es nuestro porque sí es verdad que hay psicología deportiva, que hay sociología deportiva, pero criminología deportiva, eso es una rama, o una especialidad, o un campo, o un área, como lo queramos llamar, que parte en los 90 y hasta la fecha. Y nadie nos puede quitar el trabajo que hemos realizado.
Así que yo animo a los compañeros que, vamos, que tienen el perfil idóneo, tienen la formación idónea, más completa, lo tengo que decir así. Y nos nutrimos de todas las especialidades y de todas las profesiones y de todos los estudios, pero Estoy de la acuerdo. formación integral nadie nos lo puede negar. Hay cuestiones que son elementales. Es así, y además una de las grandes características de las personas que estudiamos criminología es que una vez que terminamos la carrera nos especializamos, porque no me da miedo ni tengo ningún problema en comparar la criminología con la medicina, en el sentido de que para mí la titulación da un conocimiento básico y que luego hay tantas ramas que requieren de especialización y que los criminólogos y criminólogas yo creo que estamos ahí especializándonos, empleando mucho tiempo, invirtiendo mucho interés pues, en victimología, en deporte, en compliance, en política criminal, etcétera. Y bueno, pues una de ellas es la criminología del deporte que nos acabas de explicar y que me gustaría saber qué piensas que necesitaría España para mejorar la seguridad en el deporte. ¿Crees que tenemos actualmente suficientes protocolos, suficientes profesionales trabajando en ello? ¿Cómo ves la actualidad de España en este momento al respecto? Pues si los criminólogos lo tenemos complicado actualmente, ya vemos la reivindicación que hacemos en redes sociales todos los jueves, ¿no? A la ministra. En el ámbito deportivo es más complicado. Lo que pasa es que es verdad que hay criminólogos que se han especializado en el ámbito de la seguridad, o sea, el ámbito de la seguridad en el sentido amplio de la palabra, por el tema de los grandes eventos, eventos deportivos, eventos de masa, por ahí siempre hay una salida. Porque puedes ser un profesional de la seguridad con formación criminológica, para mí es muy importante. Es decir, y ahí esa es nuestra principal lanza, creo yo, o punta de lanza, es decir, esa formación criminológica para abordar aspectos de seguridad en el deporte, en eventos de masa, etcétera. En España faltan cosas, por supuesto. Estamos en pañales, lo estamos viendo ahora con esta polémica que yo le llamo polémica, ¿no? Porque o este colubrón del verano con la selección española, con la federación, esto es la punta del iceberg. Esto es una punta del iceberg, no nos equivoquemos, es decir. Y es verdad que yo he hablado con compañeros que no están de acuerdo conmigo, otros que sí, pero que no, otros que no, pero que sí. Pero bueno, esa es la riqueza del pensamiento, ¿no? Y de la convivencia, ¿no? Algo que hemos olvidado, ¿no? Empezamos a poner etiquetas unos a otros porque discrepamos o porque no opinamos exactamente lo mismo. Cuando al final yo creo que el camino o los objetivos que perseguimos la mayoría de los seres humanos es exactamente el mismo. El camino puede ser uno u otro, pero el objetivo es el mismo. Y lo que está bien para mí, está bien para Victoria, está bien para los que nos están escuchando, ¿no? Eh, Nos falta de todo, nos falta menos demagogia, nos falta menos hipocresía, porque cuando hablamos de violencia y deporte estamos plagados de malos ejemplos. Es que el fútbol profesional, por así decirlo, y el fútbol base y todos los deportes están plagados de malos ejemplos a nivel histórico. Los que llevamos 3 décadas con esto lo hemos visto. Hemos sufrido, no te puedes imaginar. A mí se me ha dicho 1000 veces que tengo la piel muy fina por denunciar determinados comportamientos. Ahora, con esta polémica, también he escuchado ese término, la piel muy fina. Entonces, el problema es que te lo dice gente que ahora se está arrancando las vestiduras con un montón de situaciones. Entonces, claro, obviamente yo tengo que sonreír porque han sido 30 años soportando, aguantando reuniones con administraciones públicas, con políticos de todo perfil y color, ¿sabes? Eh, y al final ves que no hay voluntad, ¿no? Pero bueno, más allá de ese sentimiento, que ya lo tengo canalizado, antes era un poquito frustrante, pero ya sonrío ante lo que veo, ante lo que escucho. Y además, bueno, a veces también señalo porque es un ejercicio de negligencia y los que tenemos hijos menores de edad o mayores incluso, pero que hacen deporte, o nosotros mismos deberíamos tener un mínimo de conciencia al respecto, ¿no? Pasamos muchísimo tiempo en el deporte, de forma directa o indirecta, años en el deporte base. ¿Qué falta? Pues nos falta aplicar leyes. Tenemos una ley del 2021, la de la prevención de o protección de los menores ante comportamientos violentos, una ley orgánica que está ahí, ¿no? A la protección de la infancia y de la adolescencia, de los menores.
contra la violencia en mayúsculas. Y resulta que estamos en el 2023 y no se ha aplicado. Pero es que además esa ley orgánica tiene dos artículos, el 47 y el 48, que se refiere de forma concreta y específica al mundo del deporte. Y no se aplica. Y seguimos hablando si la ley canaria, la ley de Madrid del deporte, la ley nacional y el Consejo Superior de Deporte, y tenemos una ley que no la aplican ni las administraciones públicas con competencias en materia deportiva, que prácticamente todas, porque los ayuntamientos también tienen sus propias competencias, porque las instalaciones deportivas municipales son, si son municipales, pues son de los ayuntamientos, por tanto tienen competencias en lo que ahí se haga. Pero es que además las federaciones deportivas, que esas otras lo estamos viendo, son entes que son prácticamente intocables, en los que además, entes que organizan el deporte a nivel público, es decir, las federaciones deportivas, las territoriales, obedecen órdenes de las nacionales, pero ellas organizan el deporte que practica tu hijo, tu hija, los míos y los hijos de los que nos están viendo. Es decir, no lo organiza el ayuntamiento o una institución pública, lo organiza la federación. Javier, discúlpame un segundo porque nos quedan 2 minutos y medio de reunión, con lo cual lo que voy a hacer, porque no nos podemos quedar así, lo que voy a hacer es crear una reunión nueva y en 2 minutitos nos vemos y Perdón, continuamos. perdón porque No, en me absoluto. enrollé mucho, perdón. No, para nada, para nada. Así que vamos a dejarlo aquí y comenzamos en una nueva grabación y subo parte 1 y parte 2, si te parece bien. Venga, venga, vale, vale, Gracias. gracias. Hasta ahora.